Presente. 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 Bien. Era nuestro, con pocas palabras, sumarnos a la gran movida de este 20 de mayo. Bien, los temas que nos convocan hoy. Obviamente vamos a estar hablando de qué pasó finalmente con la interpelación a la ministra ayer, que la seguimos bastante atentos. Transcurría el programa, transcurría la interpelación que había empezado mucho más temprano. Pero vamos a arrancar con un tema que es siempre importante, que se ha convertido poco menos que en el desafío de todos los gobiernos de turno. Un tema que no se ha podido resolver, que supone además miradas filosóficas que entran en conflicto, no es mala voluntad. Y porque además, tal como lo anuncia Inumet, que el MIDES ahora está justamente haciendo acuerdos con Inumet para poder prever y anticiparse, eso es una buena medida que se ha tomado, entre otras, nos anuncian un invierno por demás frío. Había un proyecto de ley, que se acuerdan del gobierno de Mujica, promulgado, creo, o a instancias de la doctora Mónica Javier, que de alguna manera ponía sobre la mesa la internación compulsiva para las personas a la intemperie. Por divisiones internas dentro del Frente Amplio, no termina de reglamentarse nunca. Hoy, algunos medios de prensa titulan como si este gobierno estuviera revisando la posibilidad de poderlo instalar. Bueno, no es exactamente el plan del MIDES hablar de internación compulsiva, sino sí de poner a trabajar a muchos brazos del Estado y sí dar asistencia integral a la persona en ese contexto y en esa situación. Cuando hayan pulido un poco más los detalles nos lo harán saber. Para arrancar, ¿la gente se muere de frío, se muere de calor o se muere de indiferencia, finalmente, cuando está en calle? Y la indiferencia juega sin duda en todo esto, ¿no? Hace pocos días tuvimos aquí la presencia de quien está al frente, o por lo menos la cara más visible de un colectivo de personas que viven en situación de calle. Y él señalaba que salvo un núcleo muy reducido, nadie quiere vivir en la calle. Y todos están en la búsqueda de una oportunidad que les permita tener una vida más digna. Lo cierto es que cuando las temperaturas bajan, y bastante, como ocurre en todos los inviernos, es inhumano que un ser humano esté precisamente en la calle abrigándose con unos cartones o con una frazada a la intemperie. Entonces, es la indiferencia, es también el frío y es lo inhumano que significa vivir en la calle. También es cierto que las personas, como dice Pepe, que viven en calle, están asociadas muchas veces a enfermedades mentales o adicciones. Y entonces yo creo que surge una especie como de apatía por la vida que hace que muchas veces ni siquiera acepten la ayuda que se les quiere dar. Entonces es un fenómeno tan complejo que yo coincido en que de alguna manera, más allá del libre albedrío que algunos filosóficamente argumentan. El derecho a vivir donde quieran o hasta se hablaba del derecho a vivir en la calle, como si fuese pero hay un momento derecho, una opción a elegir en libertad, ¿no? El problema es que, ahí está, ¿cuán libres son si están sujetos a la droga? Vamos a conversar, si les parece, tenemos pronto ya el Zoom con quien fuera la impulsora de esta ley, insisto, que data del 2019, era la ley 18.787. Tenemos a la ex senadora con nosotros ahora vía Zoom. ¿Cómo le va, Mónica Javier? Ay, no la estoy escuchando. A ver si habilita el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Perdón, creo que dije... ¿Qué dije? 2019. Ah, no, sí, perdón, 2011. 2011, sí. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar allí. No, un gusto. No repasé los debates que se dieron en aquel momento del 2011, así que haré un poco de memoria. Ahí está. Había dos grandes líneas, tampoco es necesario tanto detalle. Creo que el enfrentamiento era más filosófico que otra cosa, ¿no? Sin duda, el tema de que la libertad está
explícito en toda medida de esta naturaleza, y por eso el artículo 44 de la Constitución, que es el que nos inspiró, amerita una ley que lo traduzca en concreto. Y en este caso tenemos siempre la tendencia a insistir en el tema compulsivo del retiro de las personas, y en realidad lo que hace hincapié es en el deber del Estado en atender la salud de situaciones como estas, que son personas indigentes en general, y que, bueno, este es un instrumento más. No puede ser la reglamentación de esta ley el instrumento, sino que se suma a una política donde Por existan supuesto. lugares adecuados, ¿no? Que además, bueno, supone una evaluación multidisciplinaria, ¿no? En esos años se había hecho el primer censo de personas en situación de calle, y ello ayudó, más toda la práctica permanente, a tener bien mapeada a las personas y saber sus situaciones. Por tanto, también se lo asoció siempre al frío, porque en definitiva en esos días del año 2011 habían fallecido 5 personas en situación de intemperie por hipotermia, y también había fallecido una persona por hipotermia, pero en su hogar. Y esta ley lo que dispone es la intemperie, personas en situación de intemperie completa, o sea, en situación de calle. Y también es para situaciones de calor extremo. Yo eso lo recuerdo cuando discutíamos si todo el mundo lo asociaba exclusivamente al frío. En el norte se estaba dando una ola de calor muy importante. Sí, cómo no. Y bueno, todos sabemos que las situaciones de golpe de calor son también mortales, y hay que prevenirlas. Pero efectivamente es una ley controversial, y de lo que se trata es de tener un instrumento más en estos tiempos en que además la variabilidad climática es muy importante, y que además tenemos una pandemia. Entonces, muchas veces las personas en situación de calle prolongada, además, acumulan otras patologías, más la mala alimentación, y se constituyen en verdaderas situaciones potenciales de desenlaces, ¿verdad? Usted usted es cardióloga, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué es lo que cómo se chequea, o cuáles son los criterios que determinan que una persona está en riesgo de vida si está a la intemperie en una noche fría o de extremo calor? Bueno, ahí hay personas que están mucho más avesadas en materia de evaluar personas en situación de calle. Hay profesionales que lo hacen. Y vuelvo a lo anterior, que es el conocimiento que se tenga por parte de los ámbitos del Estado de la persona en concreto. Muchas veces se los conoce perfectamente. Pero si hay antecedentes coronarios, de insuficiencia cardíaca, situaciones de edema, con pacientes que tienen patologías previas, bueno, una situación de un frío extremo o un calor extremo, sin duda que los pone en un riesgo importante. Pero la reglamentación de esta ley, el artículo único, creo que no por la extensión deja de ser compleja, tiene que ver con consensos que existan de la mejor evidencia científica que tengan los médicos al día de hoy, ¿verdad? Y tiene que estar protocolizado. La ley creo que nunca se reglamentó. No. Y no solo tiene que ver con la acción de 3 institutos ministeriales, Salud Pública, Mides y Ministerio del Interior, Sí. Sino que también tienen que disponer, bueno, de qué manera se conforman los equipos que se han hecho, aunque la ley no está reglamentada. Lo que consagra la ley desde el momento de su promulgación es hecho, es efectivo. Sí. Por tanto, se actuó con brigadas multidisciplinarias, independientemente de no haberlo reglamentado. Pero me parece, y a esto voy, yo no he estudiado
la situación comparada en otros países de situación de calle, porque este es un fenómeno mundial, Sí, por supuesto. de países desarrollados, de países subdesarrollados, en realidad puede haber otros elementos que supongan otras alternativas y no necesariamente lo que dispone esta ley. Por eso digo, es un conjunto de herramientas que hay que tener en cuenta para una situación que, bueno, lamentablemente sigue sumando personas. Sí, y sin duda. quiero recordar una cosa, no recuerdo el artículo, pero también fue muy polémico el artículo de la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos, que prevé una situación en la que el Estado se hace cargo de la persona, aunque ésta no brinde su consentimiento, frente a una descompensación por una enfermedad mental o por una situación de dosis de alguna droga que esté impactando en ese momento. Es Por la tanto, ley 19.529. sí, esa ley es muy posterior, es muy, muy amplia, tiene un montón de artículos, pero digo, como se superpone mucho población en situación de calle con población que fue privada de libertad y quedaron liberados sin una alternativa, o personas que tienen tratamientos de salud mental o no se tratan desde el punto de vista de su salud mental, incide también allí. O sea, es un tema que la ley Y no se olvide, no puede Javier, servir a otros fines. Sí, no se olvide de la ley de faltas, a la que ha apelado gobiernos anteriores también para poder retirar de la intemperie personas. Eso lo contaba Melgar hace poquito, ¿no? Sí, sí, que tuvieron que también rescatar. aplica. Por eso digo, esta no es el único instrumento. Hay una serie de instrumentos legales y de otros dispositivos que no son legales. Pero ¿y por qué cree usted que pasa siempre lo mismo? Que es el desafío que persiste gobierno tras gobierno. De las personas en situación de calle, Sí. Porque es un fenómeno extremadamente complejo. Como decía, no obedece exclusivamente a situaciones de pobreza económica o ausencia de vivienda. Tiene otros fenómenos, Sí, claro. En donde, por eso importa lo multidisciplinario, ¿verdad?, para encarar estas situaciones. Y se suman, bueno, las situaciones puntuales de las personas que viven en situación de calle y dicen, no, a mí no me sirve la alternativa de que no sea 24 horas, o no me sirve la alternativa de no poder estar, como vemos ahí en la imagen, con mi mascota. Claro. A veces consisten en las mascotas en los únicos sostenes emocionales de esas personas. Pero lo que queda claro es que no puede implicar una privación correccional de la libertad. Eso me importa mucho porque las personas que legítimamente defienden que no se debe aplicar en ningún caso la medida si no es con consentimiento, muchas veces derivan hacia otros aspectos. Y en este caso la propia ley dice a texto expreso que no implica privación correccional de la libertad de las personas que sean levantadas. O sea, una persona se la ve en situación de riesgo de vida o de enfermar más de su patología preexistente, se la rescata o para un refugio o para un hospital, y luego, si no engancha en los planes que el Estado le pueda ofrecer, vuelve a esa situación. O sea, el problema es mucho más complejo y esto es un instrumento para una situación coyuntural, que es la de asociarse, como ahora, a una pandemia con cifras bastante elevadas. Ahora, ¿dónde le parece a las vicisitudes climáticas? Sí. ¿Dónde le parece a usted que radica quienes tienen la resistencia al... Cambiemos la palabra, saquemos la parte compulsiva, esa cosa que pareciera de represión. La idea de que se atenta contra el derecho o la libertad de las personas. ¿De qué libertad están hablando? Si nadie está por libertad, la verdadera libertad, la que permite la opción, ¿no? Desde todos
tus sentidos bien estables y potentes, ¿no? No desde la enfermedad que es la adicción, no desde lo que puede ser una depresión que te lleva a la tergiversación de la mirada del universo, no desde cualquier enfermedad o comorbilidad que tengas que te impida, bueno, tu mejor respuesta. Esa persona no es libre. Entonces, bueno, ahí está la discusión, Victoria. ¿Pero es libre? Yo creo que no, ¿Qué es esa pero libertad? hay personas que fundamentan de que sí, de que las personas tienen incluso derecho a morir si fuese el caso en situación de calle. Yo creo que nosotros tenemos un marco constitucional que nos obliga como Estado a dar respuesta en estas situaciones y que en ningún caso avasalla la supuesta libertad de opciones que tiene la persona, sino que rescata a la persona en una situación concreta y bueno, después viene todo el resto del mundo de la situación de calle y sus diferentes alternativas. A ver, también podría ser que se le ofrezcan a las personas elementos como para cubrirse y no estar en riesgo. Yo acabo de venir caminando hacia mi casa de hacer un mandado y bueno, había una persona durmiendo adentro de cajas, ¿no? Uh-huh. Bueno, capaz que puede existir alguna distribución, algún elemento a prueba de las inclemencias. Sí, se le pueden acercar 40 mantas, pero en definitiva es tan cortoplacista esa medida como rescatarlo por una noche, ¿no? Sí. Pero de lo que es algo, esta ley obviamente, es algo y es que no muera esa noche, estamos de acuerdo, sí. Claro, de lo que trata esta ley es de decir justamente, hay marco constitucional y hay una ley en concreto y debería haber una implementación con la mejor evidencia científica y de política social de qué es lo mejor para las personas en situación de calle hoy en día. Mónica, Javier, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto como siempre, a la orden. Por favor. Bien, tenemos que hacer una pausa, después vamos a repasar cuáles son las medidas que este Ministerio de Desarrollo Social está proponiendo, además de retomar, ¿no?, la posibilidad de implementar y reglamentar esta ley. Pausa y ya venimos.